Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Básquetbol, Vida Sana y algo más. En esta oportunidad les voy a entregarles la segunda parte de mi exposición acerca del básquetbol universitario en los Estados Unidos. En esta oportunidad me voy a concentrar ya completamente solo en la primera división de la NCAA, ¿no es cierto? Una de estas organizaciones que les describía en el video pasado, en la primera parte. Ahora en esta segunda parte, solamente primera división de la NCAA, donde conviven universidades públicas o estatales, que le llaman las state, que le llaman los gringos, ¿cierto? Y universidades privadas, ¿no es cierto? Que tienen características parecidas a las de acá. Son universidades estatales, son bastante parecidas en general a lo que son las universidades tradicionales o las universidades que nosotros también llamamos estatales acá, y las universidades privadas también tienen una característica muy similar a cómo funcionan acá. Con la diferencia un poco que la universidad privada en Estados Unidos es un poco más mejor vista, o sea, como que los alumnos prefieren, incluso muchas veces hay una suerte de rivalidad añadida por esto de ser universidad privada o universidad pública, hay como una suerte de diferencia que se hace, nos miran un poco menos a veces lo de las universidades privadas a las universidades estatales en Estados Unidos. Bien, yo luego de esta introducción les voy a contar, ¿no es cierto?, y continuar con lo que quedó de la primera parte, que había introducido el tema de las conferencias, de cómo se dividía, ¿no es cierto?, esta tremenda cantidad de equipos que conforman la primera división. Y bueno, voy a hablarles de los equipos más importantes, los que pertenecen a su vez a las conferencias más importantes o grupos regionales más importantes, en damas y en varones, y un poquito, bueno, ahí inserta un poco de la historia y en general introducirle un poco en la estructura general del campeonato. Así que a continuación entonces comienzo a detallar cómo se va conformando la primera división de la NCAA en su competencia de básquetbol. Antes de comenzar la exposición digamos, de la competencia misma de la primera división de la NCAA, voy a entregarle una información que no completé en la entrega pasada, en la primera parte de mi exposición, que tiene que ver con los jugadores chilenos que participaron, jugadores o jugadoras que participaron de estas competencias universitarias o que participan. Me faltó nombrar a Patricio Briones, el famoso Patricio Briones, seleccionado chileno ya retirado, que él jugó en la NJCAA, en el Junior College que se llama Miami-Dade College. Alcanzó a estar en los años 90, alcanzó a estar un año y medio. También en la NJCAA, en el Florida Southwestern College de la primera división, al igual que el Miami-Dade College, también está jugando actualmente Macarena Retamales, una chiquilla joven, ¿no es cierto?, seleccionada chilena igual. Ahora, en la NCAA, en la primera división, jugó hasta el año pasado Nicolás Carbacho, seleccionado chileno, ¿no es cierto?, famoso, que es de la selección actual. Él jugó en Colorado State, de primera división, como les decía. También en primera división jugó Samis Reyes, un jugador bien interesante, que tiene una historia bien curiosa que quizás algún día se las cuente. Él jugó en Tulane, en la universidad también de primera división de la NCAA, como decía. Y finalmente, en la Universidad Barry, de la segunda división, en la misma que juega Marcelo Pérez, jugó Bárbara Cousiño. O sea, igual hasta hace poco, hace un par de años, esta chiquilla también seleccionada chilena. Ahora sí, ya he hecho esta pequeña corrección o digamos, o corrigiendo esta pequeña omisión, voy a entrar a explicarle
lo que yo les comentaba, voy a partir por lo que yo les comentaba en el video anterior, era de la calidad de la competencia y la comparación un poco con la NBA. Yo les decía que cuando yo era niño, muchos pensaban que, era mejor incluso que la NBA, la competencia universitaria. Es una apreciación muy personal. A mí me parece que quizás la competencia universitaria de Estados Unidos haya perdido un poco de brillo, porque antiguamente los jugadores tendían a permanecer más tiempo en la universidad, tendían a jugar los 4 años. Algunos, como Magic Johnson, Larry Bird, dieron el salto a la NBA antes, jugaron 2 o 3 años solamente en la universidad, pero la gran mayoría jugaba los 4 años. Ahora no, ahora pasa mucho que los jugadores o están 1 año o dos, o en algunos ni siquiera perdón, Kobe Bryant, que pasó directamente de la escuela secundaria a la universidad. Entonces ya muchas estrellas no pasan por la liga universitaria. Incluso yo les contaba también eh, de que muchos jugadores extranjeros eh, se forman en las universidades. Todavía pasa muchísimo, pero cada vez más, como ha progresado mucho la Liga Europea, por ejemplo, ya los jugadores no pasan por la universidad, algunos. De estrella, ya jugadores más consagrados van directamente a la NBA. El caso muy claro de Ginóbili, por ejemplo. Entonces, también hace eso que la liga universitaria quizás no tenga tantas estrellas como antes. La NBA también obviamente ha progresado en todos estos años, pero sigue siendo una competencia muy interesante, muy entretenida. Y bueno, me estaba acordando, perdón, se me estaba yendo el detalle, me estaba acordando, por ejemplo, de casos emblemáticos de grandes jugadores de la NBA que pasaron por extranjeros, ¿no es cierto? Pero que hicieron su carrera universitaria igual, como Hakeem Olajuwon, un nigeriano, que bueno, que se nacionalizó norteamericano al final, pero él llegó como extranjero y él hizo sus años en la universidad igual. Detlef Schrempf, un alemán buenísimo, también hizo toda su carrera universitaria y luego pasó a la NBA y se consagró en la NBA y fue un gran jugador. Y bueno, varios otros casos. Pero sigue siendo la competencia universitaria muy interesante y recomendable. 100% recomendable. Hay quizás más pasión. Es casi conmovedor ver cómo se esfuerzan, cómo se la juegan en la vida de esos jóvenes en las instancias finales. Yo, en los partidos que vi, yo realmente quedé impresionado. Ese despliegue que hacen, que no se ve muchas veces en la NBA. A ver, bueno, ahora sí les voy a contar, ¿no es cierto? Yo ya les adelantaba que la primera división de la NCAA se divide en 32 conferencias, que son grupos regionales, ¿no es cierto?, de universidades, que son organizaciones dentro de la organización. Tienen sus propias reglas, estructuras, y son muy distintas unas de otras, en todo sentido. Incluso algunas son más antiguas, o sea, se crearon antes de la propia NCAA. Bueno, ahí de alguna manera se dividen también informalmente, o sea, no oficialmente se dividen por categoría, ¿no es cierto? Hay un grupo que las llaman como las mayor, que son como las mejores, y en estas yo las voy a nombrar rápidamente. Está, por ejemplo, la AAC, que es la American Athletic Conference. Y ahí está la Universidad de Temple, por ejemplo, que es más o menos conocida, bastante conocida. Está la ACC, la Atlantic Coast Conference, que es quizás la mejor, muchos lo consideran como donde están los mejores equipos. Y ahí está, por ejemplo, Universidad de Duke y North Carolina. Está la Big 12, Big 12, que está en la Universidad de Kansas, que es una gran universidad igual. La Big East, los grandes del este, que está en la Universidad de Connecticut y Villanova. Ahora, esto es tanto en hombres como mujeres. Estas universidades no es exactamente lo mismo, no tienen la misma categoría de mujeres que hombres, pero en general todas estas universidades tienen buenos programas, tanto masculinos como femeninos, ¿sabes? Buenos equipos de damas y de varones. La Big Ten, los grandes 10, que eran 10, pero ahora son 14, creo. Esta es la Universidad de Indiana, famosísima, y la Universidad de Michigan. La PAC
12, Pac-12 también, Pacific 12. Ahí está la Universidad de Stanford y la Universidad de UCLA, famosa, la UCLA. Y por último, la conferencia SEC, que es la Southeastern Conference, que está en la Universidad de Kentucky. Ahora, hablando de las universidades mismas, de los equipos mismos, según los rankings que manejan en Estados Unidos, históricamente las mejores universidades en varones serían Kentucky, incluso la ponen en primer lugar, pese a no ser la universidad que más veces ha ganado la competencia, pero sí por un montón de factores la consideran como la mejor universidad históricamente. North Carolina estaría en segundo lugar, en tercer lugar estaría Duke, después vendría Villanova, Kansas y UCLA, que yo voy a nombrar solo 5, pero la agrego a la UCLA, porque es la que ha ganado más veces, ha ganado 11 veces la competencia universitaria en Estados Unidos. En mujeres, por su parte, Connecticut también ha ganado 11 veces y es considerada la mejor universidad históricamente en la rama femenina. Y también están en este grupo de las mejores 5 Stanford, South Carolina, Baylor y Mississippi State. Entonces esos son los mejores equipos y obviamente que las miradas se concentran en estos equipos, bueno, y varios otros más, y en estas conferencias, ¿no es cierto?, que las agrupan, que las incluyen. Bueno, los equipos estos, ¿no es cierto?, de estas universidades comienzan su competencia en noviembre, ¿cierto? Antes hay una pretemporada, ¿no es cierto?, que juegan algunos partidos amistosos, pero muy poco, mucho entrenamiento. Entrenan muy duro en la pretemporada. Eso siempre lo comentan los que les toca vivir esa experiencia. Bueno, entre noviembre y diciembre juegan la fase nacional, que es bien especial igual porque cada conferencia, cada grupo tiene su propia estructura y juegan de una forma, incluso cada equipo tiene, no hay una orden de la NCAA de cómo se juega. No juegan la misma cantidad de partidos, es bien curioso en realidad, y ellos tienen bastante libertad para organizarse, pero todo cuenta para un ranking que llevan y para después para la clasificación, digamos, a la postemporada. Pero no son muchos partidos. La parte importante es entre enero y febrero y los primeros días de marzo, en que juegan la competencia en su conferencia, que juegan la fase de conferencia con los equipos de su propio grupo. Ya juegan más partidos y es la parte más importante de la temporada. Y luego ya viene la postemporada, que se la voy a contar en la próxima entrega. Así que esto es, bueno, obviamente para las damas y para los varones de la misma forma. Bien, así más o menos entonces se estructura la competencia hasta aquí, la fase regular, que no es muy larga, y juegan aproximadamente unos 20 y tantos, 30 partidos cada universidad. Bien, ese fue entonces el panorama general de la competencia universitaria de primera división de la NCAA, y era lo que yo tenía preparado para esta segunda parte de esta exposición. Va a ser necesaria una tercera parte, evidentemente. En esta tercera parte les voy a ya contar cómo se estructura la postemporada, ya todo lo que viene cuando clasifican los mejores equipos, y ahí, bueno, la parte más interesante de todas maneras de la competencia, y bueno, y darles algunas otras estadísticas y bueno, completar, redondear el tema, y ya con eso espero entregar toda la información más importante que tiene que ver con esta competencia tan entretenida e interesante como es la universitaria norteamericana. Espero que les haya resultado entretenido, útil, les haya servido esta exposición. Entonces nos estamos encontrando hasta mi próximo video. Ya en los próximos días voy a subir la tercera parte de mi exposición o charla acerca de la competencia de básquetbol de la universidad en Estados Unidos. Entonces nos estamos encontrando
en el próximo video, cuando les vuelva a hablar de básquetbol, vida sana o algo más. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chau, chau.